desde España, perdonen el retraso. Buenos días también a todos los participantes que nos siguen desde Latinoamérica. Mi nombre es Paula Blázquez. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar llamado Ante el miedo al contagio, arrancamos con seguridad. Además, también vamos a hablar sobre la movilidad segura para la nueva era del post-COVID-19. La dinámica de este webinar va a ser un poco diferente a la habitual. Presentaré a nuestra primera conferencista, en este caso será Neus, y se mostrará una temática. Después empezaremos con nuestra segunda conferencista, que en este caso será Inma Gonzalo, y si hubiera alguna pregunta pueden dejarla escrita en el chat. Y al finalizar el temario, tanto Inma como Neus responderán las preguntas, ya que podrían resolverse a lo largo de la presentación. Y finalmente cerraré el acto destacando los comentarios más importantes. Nuestra conferencista de hoy, que empezará hoy, es Neus Ferrer. Es CEO de la empresa NC Consulting, directora de proyectos de talento humano, de neuroliderazgo, de bienestar, de seguridad de salud y en el trabajo y de seguridad vial. Es auditora del certificado del sello 5Z de la empresa saludable. También es profesora colaboradora de la Universidad Politécnica de Cataluña. De NC Consulting, su propósito como formadora y empresaria es acompañar a las personas y a las organizaciones a crecer y a evolucionar, dando lo mejor de sí. Así que nos va a presentar esta primera parte, que es una parte más psicológica del webinar Ante el miedo al contagio, arrancamos con seguridad. Movilidad segura para la nueva era post-COVID-19, con la visión más psicológica de la temática. Y sin más dilación, os dejo con ella. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos. Bueno, antes de empezar, pues saludar a todas las personas que nos siguen esta mañana en diferentes países. Esta tarde ya en España, yo digo esta mañana porque yo me encuentro en Barranquilla y en primer lugar, pues eso, agradecer el interés de todos los que estáis presentes en esta actividad de hoy. A todo el equipo de NC Consulting, parte en Barcelona y el resto aquí en Barranquilla, y esperamos hoy compartir un poco de información y conocimiento con relación a temas de movilidad segura en estos momentos, ¿no? En estos momentos en el que tenemos una realidad. Muchos llevamos un tiempo sin salir de casa. La previsión es que en los próximos días, semanas, empiece a haber una actividad y un movimiento importante en cuanto a lo que es la movilidad de las personas y seguramente nos vamos a encontrar con, bueno, con situaciones que pueden implicar riesgo, ¿no? Hemos tenido que hacer un pequeño cambio de planes de nuestra presentación. Compartirá este espacio conmigo Inma Gonzalo. Inicialmente estaba previsto que ella iniciara hablando un poco desde la visión como formador de seguridad vial, de esas realidades con las que nos vamos a encontrar en breve y los riesgos que ello comporta. Y como muy bien nos decía Paula, yo me voy a centrar un poco más en esa parte más psicológica o más de cómo podemos trabajar para conseguir que las personas sean un poco más seguras, ¿no? Bien, cifras. En este caso son cifras en las que no voy a entrar porque al fin las he puesto un poco para darnos cuenta. Inma creo que nos va a hablar un poco de la magnitud del problema en cuanto a las cifras. Lo que está claro es que los riesgos viales son una realidad y lo que está claro es que hay unos objetivos claros, ¿no? Que es disminuir los accidentes y disminuir las víctimas. En este sentido, ya en el año 97, en Suecia, nació una iniciativa. Esta iniciativa es Visión Cero. Esa Visión Cero que para algunos resulta utópica, pero creo que nos la tenemos que grabar todos aquí en nuestro cerebro, ¿no? Que lo que hagamos cada día, todas esas personas que nos dedicamos de una manera u otra a la seguridad vial, sea contribuir a esa Visión Cero. Visión Cero quiere decir cero accidentes y cero víctimas, ¿no? Y para ello, bueno, Visión Cero, que es ese proyecto que, como digo, empezó en el 97 y que poco a poco ha ido desarrollándose y creciendo en los diferentes países del mundo y que en todas las agencias de seguridad vial de los diferentes países se está asumiendo como un reto, está centrado en eso, ¿no? En la ética, con relación también a la responsabilidad que tenemos todos de salvaguardar y preservar la vida, ¿no? Y el eje central está en la seguridad. Como digo, esa visión tiene que estar presente en nuestra mente los 365 días del año de todas las personas que nos dedicamos de una manera u otra
a esto que es la seguridad vial, ¿no? Está claro que para ser conductores seguros necesitamos que todas las personas que conducen, que los conductores tengan cada día conductas seguras. Que todo aquello que hagan, todos esos comportamientos, sean comportamientos seguros, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque las cifras nos lo dicen claramente. El 90% de los accidentes que suceden son por factores humanos. El factor humano está presente en esos porcentajes, ¿no? Por lo tanto, es incidiendo sobre las personas y sobre ese cambio cultural que vamos a poder prevenir esos accidentes y estar de alguna manera enfocados en conseguir esa visión cero. Por lo tanto, el foco tiene que estar en las personas. Y tener esas conductas siempre seguras depende de varios factores. Las personas tienen que tener los conocimientos para hacerlo bien, tienen que ser hábiles y, sobre todo, tienen que tener la actitud de querer hacerlo bien, ¿no? Eso es una ecuación en la que profundizaremos un poquito más adelante. Por lo tanto, ahí nos encontramos que si sabemos que el 90% de los siniestros son debidos a factor humano, es por ello que todos los planes estratégicos de los diferentes gobiernos o agencias de seguridad vial está muy centrada en todo lo que tiene que ver con la formación y la educación de los conductores. Yo aquí me gustaría ampliar ese espectro y no hablar solo de conductores, porque al final, también como peatones, tenemos nuestras responsabilidades sobre seguridad vial. Y por lo tanto, no solo hablar de conductores, sino hablar de esa figura de agente de movilidad segura, que somos absolutamente todos desde las diferentes posiciones con relación a la movilidad que asumimos cada uno. Y bueno, cuando nos hablan los expertos de educación vial sobre todo lo que hay que tener en cuenta para realmente conseguir que las personas o que esos agentes sean agentes seguros de seguridad vial, cuando hablamos de los conductores, en primer lugar, es importante tener esos conocimientos y una habilidad mínima, ¿no? La habilidad, la destreza para conducir es necesaria. Importantísimo conocer, tener buena conciencia de los riesgos. Al final, con relación a sus propias habilidades, a las habilidades de los demás y a todo aquello con lo que se enfrentan cada día como agentes que comparten las vías. La experiencia. Sabemos que el conocimiento y la experiencia, el automatizar todos esos procesos, nos pueden hacer ser más seguros. Y finalmente, los valores, la responsabilidad y la motivación, ¿no? Cuando hablamos de seguridad vial hay dos valores básicos. Uno es la responsabilidad y el otro es la seguridad, que tiene que estar presente en todo momento, ¿no? Y la motivación porque hace referencia al querer hacerlo. Por lo tanto, sabemos que cuando hablamos de seguridad vial, ¿no? Y cuando hablamos de todos esos agentes de movilidad segura que están inmersos en estos procesos, tenemos una ecuación. Esa ecuación es que las personas tienen que tener los conocimientos. Las personas tienen que tener las habilidades que parten del aprendizaje y de la experiencia. Pero sobre todo, cuando hablamos de seguridad vial, de los valores relacionados con la seguridad, con dar valor a la vida, estamos hablando de la actitud de las personas con relación a eso. Y eso nos lleva a ese concepto de cultura, ¿no? De cultura de seguridad vial. Yo estoy seguro que hoy comparten con nosotros este espacio profesionales de diferentes ámbitos. Sé que tenemos entre nosotros a conductores de vehículos, de pasajeros y de carga. Sé que tenemos personas dedicadas a la educación y a la formación vial. Tenemos responsables de empresas, responsables de áreas de seguridad y salud en el trabajo, responsables de áreas de operaciones de empresas de transportes. Por lo tanto, una multitud de puestos o de responsabilidades diferentes con relación a la seguridad vial y en muchos casos, muchas de las personas que hoy están aquí con nosotros tienen ya una conciencia clara con relación a esa responsabilidad y a su rol y a su papel
con relación a esa transmisión de cultura. Yo siempre defiendo que la seguridad vial o el concepto de cultura vial con relación a la seguridad es algo que para todas las empresas que tienen a personas que se movilizan, eso quiere decir absolutamente todas las empresas, y sobre todo y de manera especial aquellas que tienen personas que se dedican al transporte, tiene que ser parte de ese ADN de la organización, ¿no? No hace mucho hablaba con una persona muy querida que es gerente de talento humano de una empresa dedicada al transporte de pasajeros, ¿no? Y bueno, decía, bueno, en todas las organizaciones hay una serie de valores y puede ser que el servicio sea un valor, que la calidad sea un valor, que la excelencia sea un valor, pero cualquier compañía que se dedique al transporte, sobre todo en este caso decíamos al transporte de pasajeros, hay un valor que tiene que estar por encima de todos, ¿no? En esa escala, y esa es la seguridad. Sin eso no existe absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos la labor desde las organizaciones de crear esa cultura con relación a ese valor clave que es la seguridad. Y bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros desde nuestra visión más psicológica de todo lo que tiene que ver los comportamientos, porque sí que es verdad que en los últimos años, teniendo claro que el factor de riesgo más importante con relación a la conducción tiene que ver con el factor humano, todos los expertos en psicología del tránsito, de la seguridad vial, han puesto el foco en los comportamientos, ¿no? Decíamos que el objetivo está claro. Lo que queremos es que todos esos agentes de movilidad, ¿no? Y si hablamos específicamente de conductores, tengan en todo momento comportamientos seguros, que todo aquello que ellos hagan a lo largo de su día sea seguro con relación a la seguridad. Pero ¿cómo lo conseguimos? Bueno, entraremos un poquito más adelante a profundizar en el cómo, pero antes de entrar en el cómo, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio, vamos a jugar un poco, porque una de las cosas que defendemos nosotros desde nuestra visión de generar esa cultura de seguridad vial y de poder incidir en esos comportamientos, hablamos de procesos de transformación de las personas, es intentar asociarlos siempre a emociones positivas, ¿no? Vamos a intentar emocionar y a descubrir otras maneras de realizar esos procesos de transformación. Por lo tanto, yo les voy a invitar en estos momentos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si ustedes son soñadores. ¿Son soñadores? ¿Han pensado cómo les gustaría que fuera su vida, por ejemplo, en el año 2025? Ya saben que si queremos que algo suceda, tenemos que imaginarlo primero. Por lo tanto, les voy a invitar a hacer un pequeño juego. Y para ello, en primer lugar, quiero que se trasladen al año 2025. Nos vamos a imaginar que estamos en el mes de mayo del 2025 y para imaginarnos eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización, para lo cual les voy a pedir que cierren un momento los ojos y que se dejen guiar por aquello que yo les voy diciendo. ¿Preparados? Pues bien. 1, 2, 3, cierra los ojos. Y con los ojos cerrados vamos a hacer una respiración profunda. Inspiro. Suelto el aire. Una segunda respiración profunda. Y una tercera. Nos encontramos en una máquina del tiempo. Nos hemos trasladado de golpe al mes de mayo del año 2025. Han pasado ya 5 años desde aquella mañana o tarde del mes de mayo en el que me encontraba compartiendo un webinar sobre seguridad vial. Y echando la vista atrás, me doy cuenta de dónde se ha situado mi vida en el 2025. Está en ese lugar que yo había deseado. Mi vida
se ha transformado en aquel sueño que yo tuve ya hace 5 años. Y cuando miro a mi alrededor, de lo primero que tomo conciencia es: ¿dónde vivo yo en el año 2025? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué país? ¿En qué zona? Quizá es un lugar cerca de la playa, o quizá cerca de las montañas, en la naturaleza, o en una ciudad. ¿Dónde escogí vivir y dónde vivo en el 2025? ¿Cómo es mi casa? ¿De qué color son las paredes? Quizá es un apartamento, una casa en el campo. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué se ve a través de las ventanas? ¿Cuáles son los ruidos que se oyen en mi casa? ¿Quizá el ruido de vehículos? ¿Está en una ciudad? ¿O estoy escuchando los pajaritos porque estoy en el campo? ¿O escucho el mar, las olas que vienen y van en mi casa cerca del mar? ¿Y cuántas habitaciones tiene mi casa? ¿De qué color son las paredes? ¿Cuáles son los olores? ¿Qué ruidos se oyen? ¿Con quién comparto esa vida en el 2025? Quizá mi esposo, mi esposa, mis hijos. Quizá tengo ya nietos. ¿Cómo es ese compartir con todas esas personas significativas en mi vida? Todo eso que yo soñaba en el 2020 y que en el 2025 está cumplido. ¿A qué dedico mi vida? Dando un repaso a todo ello, voy a hacer una respiración profunda, dándome cuenta que todo aquello que yo soñé ya se ha cumplido en el 2025. Los sueños que yo tenía son una realidad. Respiro profundamente al ver todos esos sueños cumplidos. Y al hacer esa respiración profunda, voy a prestar atención. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo me siento con todos mis sueños cumplidos? ¿Qué pienso al ver todos mis sueños cumplidos? ¿Qué sensaciones tengo en mi cuerpo al ver todos mis sueños cumplidos? Respiro profundamente y lo siento. Bien, vamos a volver. Regresamos al 2020. Ya sé que algunos de ustedes se hubieran quedado ya allí, pero no, nos queda un camino y nos queda un trecho hasta llegar al 2020, ¿de acuerdo? ¿Qué tal ha sido la sensación? A veces nos olvidamos de soñar, y soñar es importante porque es lo que nos traslada a conseguir aquello que queremos. Y a continuación de haber sentido, ¿no?, de haber tenido todas esas sensaciones, voy a hacerles unas preguntas. Quiero que reflexionen después de esta pequeña o gran experiencia que acabamos de vivir. Vamos a hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Cuántas personas de su entorno familiar directo, de mi entorno, cada uno que se haga la pregunta a sí mismo, cuántas personas de mi entorno familiar directo dependen de mí para ver cumplida la vida de sus sueños? Y cada uno, pues bueno, mis hijos, mis padres, mi esposa, mi esposo, aquellas personas que de alguna manera, en eso que acaban de visualizar, ustedes tienen claro que estarán ahí. ¿Han sacado cuentas? Bien, sacando cuentas, como es una pregunta que yo he hecho muchas veces y he sacado promedios, les diré que en general el promedio de todas las veces que yo he planteado esta pregunta es ese, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con las preguntas. Ya sé que de mi entorno directo es personas de una manera u otra dependen de mí para ver cumplida la película de los sueños, ¿sí? ¿En cuántas personas desde mi trabajo puedo influir para que se conviertan en agentes de movilidad segura?
Y aquí cada uno, hablábamos de todas esas causísticas de diferentes cargos que todos ustedes ocupan, decíamos, responsables de seguridad y salud, gerentes de empresas, formadores viales. Vamos a poner un ejemplo. Cada uno sacará ahí su número y va a seguir haciendo sus cuentas. Yo voy a poner un ejemplo. Nos vamos a imaginar que la persona que responde a esta pregunta es un responsable de seguridad y salud laboral en una empresa de transporte y, bueno, y tiene 50 conductores trabajando con él, ¿sí? Por lo tanto, desde mi puesto puedo influir en esas 50 personas para que se conviertan en agentes de movilidad, ¿sí? Vamos con otra pregunta. A esa misma persona, en este caso a ustedes, ¿a cuántas personas acompaño cada día desde mi trabajo a cumplir sus sueños? Dejo espacio para que saquen cuentas, ¿sí? Bueno, voy a seguir yo con las mías. Ese responsable de seguridad y salud tiene 50 conductores a su cargo, ¿de acuerdo? Algunos habrán respondido 50. Pues no, eso no es correcto. Vamos a seguir. Cada uno de esos conductores transporta cada día 60 personas. Eso es un poco, no he sido muy exagerado, pero bueno, lo hemos dejado en 60. Pero es que además, cada uno de esos 60 tiene a 6 personas de su entorno familiar directo que dependen de él para cumplir sus sueños. Por lo tanto, se dan cuenta que cada día desde esa posición puedo acompañar a 18.000 personas a cumplir sus sueños. Dejo ahí esa reflexión para que nos demos cuenta cómo cada uno de nosotros, desde la posición que tenemos, podemos impactar en muchísimas vidas, ¿no? Y de ahí nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a ser capaces de influir en todas esas personas para que todos ellos tengan conductas seguras y para que cada día todo aquello que hagan esté en coherencia con esa seguridad que queremos conseguir? Y ahí es donde les voy a introducir nuestro método, cómo lo hacemos para conseguir que las personas tengan siempre competencias relacionadas con la movilidad. Estamos hablando de un método basado en neuroaprendizaje, en el neuroaprendizaje. Ese neuroaprendizaje tiene unos objetivos con relación a la seguridad vial. Evidentemente, evitar los siniestros, desarrollar lo que nosotros llamamos competencias de la movilidad segura, crear actitudes de prevención y emplear técnicas defensivas con relación a la conducción, sobre todo poner en primer lugar el valor de la vida, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? 0 siniestros, 0 víctimas. Esa visión cero tiene que estar en nuestro punto de mira. Al final se trata de acompañar a las personas a transformarse en conductores seguros. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través, como les comentaba, de un proceso de neuroaprendizaje en el que vamos a acompañarlos a que tengan siempre conductas y comportamientos seguros porque hemos hecho ese proceso de transformación. El neuroaprendizaje está basado en el concepto de neuroplasticidad inducida, que nos dice que a través de la repetición de comportamientos, teniendo motivación, teniendo el conocimiento y el método, con la autoconciencia y la repetición, vamos a conseguir que haya cambios en nuestras estructuras neuronales para que esa persona o esas personas tengan siempre, siempre, siempre conductas seguras, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Bien, hay que desarrollar un plan. En cada organización partimos de ¿qué? De identificar en ese colectivo con el que queremos trabajar cuáles son los riesgos. Pero la identificación de los riesgos no es con el objetivo de incidir en ellos, que también, sino es porque una vez identificados los riesgos vamos a definir en ese colectivo qué competencias queremos desarrollar. Bueno, aquí he puesto algunos riesgos que son riesgos viales que muchas veces no se están trabajando, ¿no? Está claro que el estrés y los factores psicológicos son un riesgo que tiene que ver con el factor humano, claro. ¿Cuál será la competencia que queremos desarrollar? La gestión emocional. La fatiga y el sueño es un riesgo vial, evidentemente. ¿Cuál es la competencia a desarrollar? La higiene emocional. Y así, para todos aquellos riesgos definidos, vamos a identificar qué competencias queremos desarrollar en esas personas con las que queremos trabajar para desarrollar esas competencias para que siempre tengan conductas seguras. ¿Y el cómo? ¿Cómo lo logramos? Evidentemente decíamos que la educación y la formación es básica, necesitamos instrumentos, herramientas de formación y todo un proceso formativo en el tiempo
que nos va a llevar a ese proceso de transformación. Y sobre todo, nos toca evaluar si aquello que nos hemos planteado como objetivos se está consiguiendo. Bien, los recursos educativos son, bueno, sé que hoy Inma nos va a hablar de las diferentes modalidades y de la necesidad que tenemos de saber cómo hago yo eso, ¿no? Necesitamos formación sobre el cómo conducir un patinete, sobre los riesgos que hay, sobre cómo conducir un vehículo. Bueno, necesitamos el conocimiento y para ello utilizamos actividades de formación con diferentes medios. Pero además, si queremos cambiar comportamientos, pasamos a lo que es nuestro método de transformación y de desarrollo de competencias, en este caso de movilidad segura. Nuestro método formativo es el método Reset Systems, basado en el neuroaprendizaje, en el que, partiendo de un proceso de reflexión y autoconciencia con relación a esos riesgos que tenemos, con relación a las competencias que queremos desarrollar y sobre todo con relación a en qué nivel estoy de esa competencia y dónde quiero llegar, desde ese punto de partida, el siguiente paso es emocionar a las personas. Necesitamos que lo quieran hacer. Y sobre todo queremos que lo quieran hacer desde esa emoción positiva. Mi pregunta es, ¿cómo se han sentido pensando que desde ese esfuerzo de desarrollar una serie de conductas técnicas o de trabajar con las personas para que se conviertan en seguras, poder conseguir que realmente esas más de 18.000 personas puedan seguir cumpliendo sus sueños? Seguro que eso ha generado en todos ustedes una emoción positiva. Seguro que cuando han visto sus sueños cumplidos han sentido algo, ¿no? Desde el neuroaprendizaje, la formación tiene que estar siempre asociada a una emoción positiva. Tenemos que conseguir que las personas sepan el para qué van a hacer ese esfuerzo de repetir esas conductas que les vamos a enseñar. Hay que introducir el conocimiento sobre aquello que hay que aprender, un nuevo conocimiento, una nueva técnica que yo voy a aprender y a repetir. Y finalmente hay que experimentar, tienen que hacerlo cada día, ¿no? Al final se trata de, con todo ello, hacer un proceso de transformación que tiene una parte en aula, pero en el que hay un seguimiento constante a lo largo del tiempo. Tenemos que conseguir, a través de los medios que tenga la empresa, en este caso hablamos de lo que son actividades de comunicación y socialización, que esos mensajes estén ahí cada día, ¿no? Que esos mensajes les recuerden eso que han practicado y que han aprendido y que han sentido en una actividad formativa para que ellos lo hagan cada día. Y sobre todo contamos con líderes. Aquí la influencia de los equipos de trabajo es básica. Pensemos que cuando hablamos de proyectos de neuroseguridad son compartidos por toda la compañía, por lo tanto los tenemos que involucrar a todos y buscar aquellos líderes dentro de los equipos. Sé que hoy alguna de esas personas que está en esos roles está compartiendo con nosotros. Tenemos que encontrar esas personas que nos ayuden. Solos desde las gerencias no podemos, solos desde las áreas de seguridad no podemos. Necesitamos líderes internos que crean en la seguridad, que la sientan, que sean seguridad y que lo compartan cada día con todos, ¿no? Y a partir de ahí hacer un seguimiento de cómo esos programas están funcionando como hemos previsto al inicio de los programas, ¿no? Al final, lo que está claro es que, bien, nuestras empresas están llenas de personas, que desde las organizaciones podemos hacer mucho para realmente acompañar a esas personas en su proceso de transformación y que hay una responsabilidad. Está claro que los gobiernos, las administraciones tienen que poner de su parte en seguridad vial para que esa educación llegue a todo el mundo. Pero es importante tener en cuenta nuestro rol como organización para influir en las personas de nuestra empresa y de esa manera también influir en esa sociedad, ¿no? Entre todos conseguir una sociedad más segura en la que esas cifras que no he nombrado mucho al principio, porque me gusta más centrarme en esa parte proactiva de conseguir los objetivos que centrarnos en los riesgos. Sí, recordemos, los riesgos los tenemos que evaluar para saber que están ahí, pero vamos a enfocarnos en qué tenemos que desarrollar, qué tenemos que construir para que esos riesgos dejen de estar ahí. Por lo tanto, vamos a acompañar a todas las personas a desarrollar sus competencias de la movilidad segura. Y bien, ya está aquí lo que hoy quería compartir con ustedes.
Sé que, bueno, ahora espero que Inma pueda darnos un poco más de información sobre lo que quería compartirnos ella con relación a lo que nos viene ahora, que implicará esa necesidad de formación. Y al final, pues responderemos a todas las preguntas que ello haya ocasionado. Muy bien, pues mientras nos damos entrada a nuestra siguiente conferencista y cambiamos la presentación, doy pie a presentar a nuestra segunda conferencista, en este caso es Inma Gonzalo. Lleva 27 años trabajando en educación vial, lidera una empresa de formación vial llamada Goncal Formación, en la que llevan más de 57 años dedicándose a la formación en seguridad vial, que tiene sede en Cornellà de Llobregat, en este caso Barcelona. También desde hace 14 años realiza los cursos de recuperación y sensibilización de movilidad segura del Servei Català de Trànsit, enfocado a los conductores infractores con pérdida de puntos y de permiso. Se dedica a dar formaciones a empresas para concienciar a sus empleados, para minimizar los accidentes in itinere y realiza cursos para la obtención del permiso CAP de mercancías y viajeros, entre otras formaciones. Inma colabora con NC Consulting desde hace 4 años con formaciones de seguridad vial. Sin más dilación, os dejo con ella mientras iniciamos con la presentación. Vamos a ver que todo el micro funcione. Inma. Hola. Perfecto, te escuchamos. Muy bien. Gracias, Paula, por la presentación. Hola a todos. Buenas tardes desde España. Buenos días, Colombia. Bienvenidos a este webinar. Primero de todo, quiero agradecer a todo el equipo de NC Consulting que me dé la oportunidad de poder entrar en este proyecto. También quiero agradeceros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla vuestra asistencia, por confiar en NC Consulting y también por confiar en Goncal Formació, de donde yo pertenezco. En primer lugar, antes que nada, quiero dar mi pésame a todas aquellas familias que en estos momentos difíciles pues hayan perdido algún familiar. Y bueno, estamos pasando un momento complicado y entiendo que estas familias pues lo estén pasando mal. Bueno, el objetivo principal de este webinar es tomar conciencia, hablar de la educación vial, hablaremos también de los grupos de riesgo y de las distintas formas de movilidad del COVID-19, de las ventajas y de los inconvenientes de los VMP. Los VMP son los vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, bueno. También hablaremos de las motocicletas, de los ciclomotores y del transporte público, del transporte profesional. Vale. Hablaremos, en primer lugar, de los accidentes de tráfico. Son un problema de primera magnitud a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 3 grandes retos sanitarios que son las enfermedades de corazón, los suicidios y los accidentes de tráfico. Aparece el COVID-19 y a 30 de abril del 2020, mirad, 233.000 personas mueren por esta causa y 3,2 millones de contagios. Los accidentes de tráfico mueren anualmente 1.400.000 personas y entre 20 y 50 millones de heridos. Es un problema muy grave los accidentes de tráfico, pero resulta que la gente se ha acostumbrado a escuchar en las noticias, bueno, pues accidentes de todo tipo, en la prensa, en la radio, en la televisión, y ha llegado el punto en el que ya no impacta. Estamos tan acostumbrados a que nos digan murieron ayer 4 personas en la M30 o en la P7, que ya no nos impacta. La sociedad se ha vuelto insensible a este hecho. Y estamos hablando de cifras realmente escalofriantes. Esto es terrible, los accidentes de tráfico. Con el COVID, el mundo se ha paralizado y nadie se manifiesta en contra de los accidentes de tráfico y es un problema que
que es de todos, porque todos estamos en este saco. Bien, vale. La solución. ¿Cuál es la solución? La solución es la educación vial. La educación vial es la solución a todos los niveles. Mirar, no solamente en las autoescuelas, sino también en las organizaciones, en las empresas y en los colegios. Debería de ser una asignatura obligatoria. Los niños, no todos serán matemáticos, ni químicos, ni ingenieros, pero sí todos serán conductores. Y si desde pequeñitos se les enseña que conducir es una tarea de responsabilidad, que no se puede hacer de cualquier forma, con alcohol o con drogas en el cuerpo, o distraído o de cualquier forma, sino que es una tarea de responsabilidad. Hay que educar a los niños desde pequeñitos. Otra de las soluciones que ha encontrado España es el permiso por puntos. El permiso por puntos funciona. ¿Por qué funciona? Porque las estadísticas nos lo dicen. Fijaros en la gráfica que os presento. Pasamos, ahí, muy bien. En esta gráfica podemos ver cómo, mirar, en el año 93, en España morían anualmente 6.300 personas. En el año 2006 se implanta el permiso de puntos y ya bajamos de los 6.300 del 93 a los 4.100. Por lo tanto, nos hemos ahorrado un montón de muertes, más de 5.000. Y del año 2006 al año 2019, ahora ya tenemos unas cifras de 1.098 personas muertas en nuestro país. Estamos hablando que realmente los números nos dicen que la educación vial funciona. El permiso por puntos, hay mucha gente que no está conforme porque, claro, que si las sanciones, que si los radars, pero los números nos dicen que salva vidas. Vale. Vamos a hablar de lo que la gente cree que es un accidente de tráfico. Muchos creen que el accidente de tráfico es algo que escapa de nuestro control, que no depende de nosotros, que es inevitable, que es fortuito, que es cosa del destino, que obedece al azar, que toca a quien toca. ¿En serio? ¿Crees que si tienes un accidente de tráfico es por tu mala suerte? Bien, pues tengo que decirte que no, que esto no es así. El concepto actual de los accidentes de tráfico, pues es que se pueden evitar. Son un problema de primera magnitud. Es prevenible, es un proceso de la toma de decisiones, es una consecuencia de tus actos. Los accidentes de tráfico, la palabra más importante para mí de la seguridad vial es que se pueden evitar, en grande y en mayúsculas. Los accidentes se pueden evitar. Quizá pensarás, esto no es posible, porque imagínate que vas por la carretera, conduciendo perfectamente, respetando las normas, respetando todo, no has bebido alcohol, no has tomado drogas, o sea, todo lo haces bien, pero alguien decide coger su vehículo, ir a alta velocidad y chocar contra ti. Seguramente pensarás, ¿cómo voy a evitar eso? Yo no puedo evitar ese accidente. Es verdad, tú no puedes hacer nada, pero el accidente en sí es evitable. Si esa persona no hubiese tomado la mala decisión de conducir con un exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ese accidente no se hubiese producido. Por lo tanto, los accidentes se pueden evitar porque dependen de la decisión que tú tomes. Una mala decisión te va a llevar a un accidente seguro. ¿Qué accidente no lo podemos evitar? Pues que a un conductor le dé un infarto, que te cruce un jabalí por la carretera, que haya un desprendimiento de rocas, un desbordamiento de un río, un movimiento sísmico. Eso no lo podemos evitar, pero todo lo demás que depende de ti es totalmente evitable.
os diría que los accidentes de tráfico son una verdadera tragedia. Tienen un coste muy elevado. El coste es económico. Que la gente se mate en nuestro país, 1.000 millones de euros, y en Colombia 2,3 billones de pesos. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Estos costes representan costes sanitarios, costes administrativos, reparación de vías, rehabilitación de accidentados, etc. Es una auténtica pena que algo que depende de nosotros, de los ciudadanos, tengamos que invertir tanto dinero en una causa evitable. El otro coste, evidentemente, es el coste social. Muere gente en edad productiva. La palabra social viene de sociedad. Sociedad somos todos. Por lo tanto, es algo de responsabilidad de todos. Tú puedes poner tu granito de arena para evitar que ese accidente se produzca. ¿Vale? Los factores relacionados directamente con los accidentes. Tenemos por un lado el factor vehículo. Empezaré por este porque es el que tiene menos porcentaje de accidentalidad. Se encuentra entre un 4 y un 13%. ¿Pensáis, bueno, sabéis cuál es el elemento mecánico que más falla? Pues es el neumático. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisar la presión de los neumáticos? Cada 15 días. Quizás cada 15 días. Hay gente que ni se acuerda del neumático o cuando lo lleva al taller le dice al mecánico, y mírale los neumáticos que no sé ni cómo están. O sea, tu vida depende de 4 palmos, que es lo que mide una banda de rodadura. También puede ser que un accidente se produzca por un factor vía o entorno. Es verdad, la carretera puede estar mal señalizada, mal trazada, mal iluminada, mal peraltada. Los accidentes que se producen por esta causa son entre un 10 y un 35%. ¿Dónde crees que hay más accidentes? ¿En rectas o en curvas? En rectas. ¿Por qué? Pues porque la gente en una recta se atreve. Es como ahora sí, aquí puedo. No hay problema, no hay riesgo. En una autopista todo el mundo se atreve a correr. Pero ese es el riesgo precisamente, la velocidad. Y luego tenemos el factor humano. El factor humano se encuentra entre un 70 y un 90% de la mortalidad. Tú eres el principal factor de riesgo, el ser humano. Y os lo diré así de claro, yo no conozco ninguna cervecita que te agarre del cuello pidiéndote bébeme. Y no conozco tampoco ningún porrito que venga solito a tu boca. No conozco ningún teléfono móvil que cojas y si no coges la llamada pues salga un brazo por allí y te dé de puñetazos. Tampoco, no conozco ningún vehículo que te diga písame, pruébame, a ver a cuánto corro. O sea, al final, eres tú el que tomas la decisión, acertada o no. Conducir es peligroso. Es tan peligroso como llevar una pistola cargada. Pero no es lo mismo llevar una pistola cargada con una bala, que es el hecho de conducir. Ese es el peligro. Que llevar esa pistola cargada con un montón de balas. El alcohol, las drogas, la velocidad, la distracción. ¿Te atreverías a jugar a la ruleta rusa con una pistola totalmente cargada? Y a lo mejor es a lo que juegas cada vez que coges el coche y tomas una mala decisión. Que si el alcohol, que si la velocidad, saltarte una señal, coger el móvil. Vale, continuamos. Ahora entramos en una nueva era, la movilidad y el coronavirus. El coronavirus ha venido aquí para quedarse. No será tan fácil. Todo va a cambiar a partir de ahora. ¿Y por qué va a cambiar? Porque la gente tiene miedo al contagio. Dentro de poco nos van a decir, ya podemos salir de casa, podemos ir a trabajar, pero la gente tiene miedo. ¿Cómo lo hará? Seguramente algunos habrán pensado, pues ¿ahora qué? Van a cambiar las rutinas. Estaba acostumbrado a coger el bus, el taxi, el metro, el tren, y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer?
pues con el coronavirus y la movilidad, nos vamos a encontrar que habrá un flujo muy importante de vehículos, pero de grupos de riesgo, peatones, ciclistas, motocicletas, patinetes eléctricos. Todos nos vamos a tener que mover en las mismas vías, en las mismas infraestructuras. Este flujo grande de gente que va a dejar a lo mejor de ir en transporte público por el miedo al contagio, nos lo vamos a encontrar en las nuevas carreteras, en esta nueva situación. Vale. Bien, estos grupos de riesgo, ¿cuáles son? No son solamente aquellos que puedan llegar a provocar un accidente, sino son aquellos grupos vulnerables a sufrir un accidente de tráfico. La principal causa de muerte en los jóvenes no es la enfermedad, son los accidentes de tráfico. En el año 2019 mueren en España de estos grupos de riesgo 264 motoristas, 113 peatones, 40 ciclistas. Y en los 2 últimos años, del 2018 al 2019, nos encontramos con un incremento de accidentes en VMP, en patinetes eléctricos, y se empiezan a contabilizar muertos. Por lo tanto, estamos hablando de algo realmente espeluznante. Esto es terrible. En Colombia mueren en peatones 1.660, de ciclistas 415 personas y en moto 3.456. Todos hemos de trabajar la formación, la educación vial, precisamente para minimizar estos daños. Y ahora, ¿has pensado cómo vas a ir al trabajo? ¿Y las organizaciones han pensado cómo van a ir sus trabajadores? Todos somos responsables y, como digo, una buena formación y una buena información van a evitar que esos accidentes se produzcan. Porque si el conductor está bien formado, en alguna situación arriesgada sabrá cómo actuar. Por eso es tan importante. ¿Has pensado a lo mejor utilizar alguno de estos vehículos? Como empresario, ¿crees que alguno de tus trabajadores utilizará estos vehículos para ir al trabajo? Y bien, estos movimientos de ida y vuelta al trabajo, si tienes un accidente, pues será un accidente in itinere. Un accidente in itinere es eso, ¿eh? El accidente que ocurre de ir de casa al trabajo y de trabajo a casa. Un accidente in itinere no tiene tiempo, no tiene kilómetros. Se trata de hacer el trayecto más corto posible para llegar al trabajo. Los accidentes con los patinetes últimamente se ha visto de todo. O sea, gente que ha ido con un patinete a altas velocidades. En Barcelona, por la diagonal de Barcelona, una persona en patinete a 85 kilómetros por hora. Y no iba uno, iban dos. Y dices, ostras, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Un patinete a altas velocidades es algo ilegal, porque solo puede ir de 5 kilómetros por hora a 25 kilómetros por hora. Pero hacen auténticas barbaridades. Por lo tanto, seguramente incrementarán los accidentes con estos vehículos. Y ahora yo te pregunto, ¿lo has probado? ¿Has probado de ir en un patinete? Parece fácil así de entrada, ¿verdad? Pero vas a tener que enfrentarte a los baches, a los socavones, a las aceras, a la gravilla, al barro. Todo eso tienes que ser muy hábil. Y voy a decirte una cosa, lo más difícil del patinete, ¿sabes qué es? La frenada. En la frenada es cuando te puede derrapar y cuando puedes tener una caída.
También, seguramente, si te estás planteando coger estos vehículos, invaden en tu cabeza un montón de preguntas. ¿Conoces la normativa de estos patinetes eléctricos? ¿Sabes si existe algún curso para llevarlos con seguridad? ¿Necesitas algún tipo de permiso? ¿Me pueden retirar puntos de mi permiso de conducir? Todas estas y muchas más preguntas invaden tu cabeza. Bueno, ahora te voy a hablar de lo que son las ventajas y los inconvenientes de estos vehículos. Las ventajas. Es un vehículo económico, no consume, no contamina, es ligero. No necesitan el permiso de conducir. Son un vehículo, bueno, la ley del mínimo esfuerzo, porque como son eléctricos, pues no tienes que hacer prácticamente nada. Y además, una ventaja importante en este momento del coronavirus es ese distanciamiento social que evitará el contagio. Los inconvenientes. El seguro no es obligatorio. Algunos pensaréis que esto es una gran ventaja en vez de un inconveniente, porque te ahorras dinero. Pero, ¿y si tienes un accidente? ¿Quién te ampara? El casco no es obligatorio. El casco a lo mejor también te puede parecer una ventaja, pero claro, si no tienes casco, depende de tu cabeza. O sea, tu cabeza es vital, la vas a proteger con el casco. No pueden utilizar vías interurbanas. O sea que si vas a ir de una población a la otra y tienes que coger una vía interurbana, no puedes. Con el patinete no lo podrás hacer. Tendrás que compartir la vía, las aceras, los carriles bici, las zonas que te permitan con los demás usuarios. La norma del patinete no está clara. Existe una instrucción de la DGT, que es la instrucción 16V124, pero dentro de este marco legal, cada municipio ha puesto sus ordenanzas. Por lo tanto, si tienes intención de coger un patinete eléctrico, primero infórmate bien de cuáles son las ordenanzas de tu población, porque hay variaciones y lo que sirve en un sitio no sirve en otro. El patinete es un vehículo vulnerable, o sea que las caídas están prácticamente aseguradas. Y todo va a depender un poquito de lo hábil que tú seas con el manejo de este vehículo. Vale, y ahora vamos a pasar a la bicicleta. Dentro del marco legal de la bicicleta, podemos decir que estas sí tienen una normativa marcada. Pero, ¿es obligatorio el casco? ¿Conoces esa normativa? ¿Se pierden puntos del permiso de conducir por ir en bicicleta? ¿Se puede circular por una autovía? Seguramente también invaden en tu cabeza un montón de interrogantes. Yo te invito a que te recicles, a que te informes, a que te vuelvas a leer esa parte teórica porque, para ponerte al día. ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las bicicletas? Pues bien, las ventajas: es un vehículo saludable, es económica, es divertida, te da independencia y las normas están reguladas. Los inconvenientes: la higiene. Claro, imagínate que si tú estás en buen estado de salud y estás fuerte y dices, bueno, yo voy a utilizar la bicicleta. Te vas al trabajo y cuando llegas allí, pues te tendrás que asear, porque has hecho un esfuerzo físico. Entonces yo en este aspecto, pues diría a las empresas que tendrán que adaptar una zona para que esa persona pueda asearse antes de llegar a su puesto de trabajo. Cuando haga frío o llueva, a lo mejor ya no es tan apetecible ir en bicicleta. Las distancias dependerá de tu forma física. Hay más riesgo porque es un vehículo vulnerable. La edad también va a influir a la hora de tomar esa decisión de escoger la bicicleta como medio de transporte. Y si tienes alguna alergia, pues quizá en la época de primavera, pues no será lo mejor coger una bicicleta. También vamos ahora a hablar de las motocicletas y ciclomotores. En el año 2004, el Reglamento General de Circulación
incorpora una normativa que nos dice que si tienes un permiso B con una antigüedad de más de 3 años, podrás conducir de forma gratuita, o sea, ya podrás conducir una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. A partir de ese momento, en el 2004, pues eso ha hecho que hubiese un incremento en la última década de un 49% del uso de estos vehículos. Y ahora se espera que con la llegada del coronavirus, pues muchísima gente también decida comprarse una moto y utilizar este medio de transporte. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos vehículos? Ventajas: podemos hacer distancias más largas, es un vehículo cómodo, fácil de aparcar, es más económico que el coche. Las aglomeraciones quedan reducidas por ser de pequeñas dimensiones. En los inconvenientes: una alta siniestralidad. Es un vehículo más vulnerable que el coche. Es menos estable y menos visible. Seguramente habréis oído escuchar muchas veces, como los motoristas dicen: es que los coches no me respetan, es que no me ven. ¿Qué les pasa? Es así. Al motorista no se le ve. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de coger estos vehículos. También en las motocicletas se incorporan unos elementos de seguridad para incrementar esa seguridad pasiva del motorista. La seguridad pasiva es aquella que minimiza los daños una vez se ha producido el accidente. Por ejemplo, existen cascos con airbag en la nuca, también airbags de chaleco, y existen también monos acolchados con fibras más resistentes a la abrasión en el asfalto. La tecnología avanza. Cuando te compras un coche, te dicen, por ejemplo, que tiene el ABS, la SR, el VAS, el EDC, un montón de cosas, un montón de letras, y dices: madre mía, con tantas letras que tiene este vehículo, con este no me mato, me siento seguro. Esa es una falsa seguridad. Bienvenida a la tecnología, porque me va a ayudar a que minimice estos daños, pero si tú no tienes una buena actitud al volante, esa tecnología no te va a ayudar. Y en muchos casos no se conoce bien esta tecnología, ni para qué sirve. O sea, yo os diría, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero el conductor se queda obsoleto. Conduce como toda la vida ha conducido ese otro vehículo que no tenía tantas prestaciones. Por eso, otra vez, te digo que el reciclaje, la información, la formación son la clave, te invitaría a que alguna vez hicieras un curso de conducción de seguridad para aprender a hacer una frenada extrema en una situación de emergencia. Y ahora vamos a hablar de los vehículos profesionales. En la conducción profesional sí que es cierto que tienen este reciclaje continuo cada 5 años con el certificado de aptitud profesional, el CAP. Aquí en España estos conductores se reciclan cada 5 años porque las estadísticas nos dicen que suelen tener su primer accidente a los 5 años de ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque entran en un exceso de confianza. Y eso ha funcionado. El accidente en misión, que es ese accidente que se produce mientras uno realiza su trabajo, es un 30%. En cambio, los accidentes in itinere son el 70%. Lo ideal sería que todo el mundo tuviese estas formaciones continuas. Pero mirad, en el sector profesional sí lo tienen y las cifras nos dicen que funciona. El sector profesional, si tiene accidentes, las consecuencias son gravísimas. Es un drama. Imaginaros un camión de gasolina provocando un accidente. La catástrofe es terrible. O sea, la cantidad de vehículos implicados, las personas, o sea, es un drama total. Estos conductores, cuando hacen este reciclaje, se dan cuenta de lo que tienen en sus manos. Se dan cuenta de que tienen una gran responsabilidad.
que al principio vienen a los cursos, como son obligatorios, pues un poco a veces sin ganas. Y cuando terminan la formación, están encantados. Dicen, pero si yo soy un conductor realmente profesional y voy a hacer de este trabajo, de mi trabajo, una profesión con responsabilidad. Y aquí intervienen pues también las empresas para que formen a esos trabajadores que van de casa al trabajo, administrativos, comerciales. Bueno, los comerciales están siempre en la carretera. Imaginar qué importante, ¿no?, que tengan esta educación. Pero aquellos administrativos, los que están dentro de la oficina, también necesitan esta formación. Y ahora hablaremos del transporte público. A lo mejor has tomado esa decisión o no te queda otra alternativa. Las ventajas del transporte público: es un vehículo es económico y práctico. Sabes a qué hora pasa el autobús. Los inconvenientes: sobre todo la probabilidad de contagio. Pero hay gente que no tiene otra opción. Tiene que coger el autobús o el metro sí o sí, por temas económicos o por cuestiones personales. Yo os recomendaría que aquí se hiciese caso firme a los gobiernos con el tema del coronavirus y que uno se proteja físicamente con las mascarillas, con la higiene de las manos, etcétera, porque no podemos hacer otra cosa. Pero los expertos dicen que va a bajar el uso del transporte público en un 30%. La tercera edad y los grupos jóvenes serán los que más van a utilizar los transportes públicos. Y bueno, ahora ya para prácticamente finalizar mi exposición, deciros que todos estos grupos de riesgo van a estar juntos en las mismas vías. Y en el caso de los vehículos de movilidad personal, nos los vamos a encontrar que la mayoría sin experiencia, sin habilidad, sin conocimiento de normas, sin conciencia del riesgo, y por lo tanto el peligro de tener un accidente de tráfico aumenta, se multiplica y es realmente peligroso. Así que os invito que toméis conciencia, que lo penséis dos veces, que decidáis realmente cuál es aquel vehículo que me va a ir mejor a mí por mis condiciones, por todo en general, y que tu decisión sea acertada. Y bueno, haremos nosotros en EC Consulting y Goncal Formación, yo misma, nos brindamos a ayudaros en este proceso de formación, de elección del medio de transporte. Presentaremos formaciones en las que os invitamos a que os conectéis para que aprendáis realmente todas esas normativas que engloban a estos vehículos. Muchísimas gracias por vuestra atención, por haberme dejado daros este puntito de conciencia de lo que representan los accidentes de tráfico en el mundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Inma, por tu intervención. Ahora vamos a dar también paso a Neus de nuevo para que podamos empezar con el turno de las preguntas. Vamos a empezar con una de las preguntas que ha surgido, Inma. ¿Qué previsión se espera con relación a las personas que utilizarán estos vehículos y qué consecuencias tendrá? Bien, esta pregunta es para mí, ¿no? Correcto. Bien, pues a ver, la previsión exacta no la sabemos, pero en el año 2016 hubo un incremento de ventas de los vehículos de movilidad personal, porque se puso de moda, o sea, la gente empezó a comprarlo. Pero del año 2016 al año 2019, sin tener al coronavirus, las ventas se incrementaron un 1000%. O sea, imagínate la moda a qué nivel, ¿no? Ya digo, patinete eléctrico o cualquier otro artilugio eléctrico de estos que se le parecen, bien. Y es de suponer, los expertos, es de suponer
que va a incrementar el uso para precisamente evitar el contagio en este momento del coronavirus. Claro, toda esta cantidad de vehículos, aquí bueno, los gobiernos tienen que empezar a estar preparados para adaptar las ciudades, las aceras, los carriles bici, los semáforos, las señales en sí, para que podamos realmente movernos todos de una forma segura. Y es algo que está, bueno, que pensamos que será así, de hecho. Perfecto, gracias, Inma. Vamos con una de las preguntas que ha surgido para Neus. ¿Cómo ha sido recibido por las empresas y los participantes el programa de neuroseguridad vial del que nos has hablado y cuáles son los aspectos que más han destacado? Bueno, yo diría que lo más maravilloso del tema es que cuando tú incluyes un programa de este tipo, que es totalmente diferente, normalmente no asume la responsabilidad del programa solamente el responsable de seguridad vial o el responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino que son decisiones que van mucho más allá y acostumbra a ser desde la alta dirección o desde las gerencias de recursos humanos o incluso desde las direcciones generales, porque pensar que son programas compartidos en los que tienen que trabajar conjuntamente los directores de operaciones, los de seguridad y salud, los de recursos humanos o talento. Y por lo tanto, eso lleva la seguridad a todas las áreas de la empresa y se convierten en programas que son asumidos como un reto, ¿no? Porque al final, como tienen un fin tan positivo, que es que entre todas las personas de la organización nos hagamos responsables de salvar vidas, los involucra absolutamente a todos. Y sobre todo eso, el traspasar de que la seguridad vial no es solo responsabilidad del que conduce, es que cuando tú tienes un área, ¿no? Imaginémonos en una empresa de transporte de paquetería, el factor humano no es solo del que conduce, es que si su gerente le está dando prisas o la persona que acaba de vender el servicio lo ha vendido sin coherencia y con unos tiempos inviables, el riesgo lo están asumiendo todos, ¿no? Y lo bonito de estos programas es que lleva la seguridad a otro nivel y por lo tanto la involucración de, bueno, el cómo se involucran todas las áreas y personas va mucho más allá. De ahí, si hablamos de un tema cultural, nos está diciendo que eso entra a formar parte de la cultura de esa organización. La seguridad ya es parte de la cultura. Perfecto, gracias, Neus. Vamos con la siguiente pregunta, que es para Inma. ¿Qué pueden hacer las empresas para evitar este impacto para sus trabajadores? Bueno, a ver, la clave es invertir en formación, pero no en una formación una vez al año, cada X tiempo, no, en una formación continua, en programas formativos de seguridad vial, para que al final los trabajadores realmente tomen esa conciencia. Esa es la clave, la conciencia. La formación y la información son importantes porque realmente el conductor va a ser mucho más eficaz. Está demostrado que si un conductor tiene conocimientos de cómo funcionan las tecnologías del vehículo, puede llegar a reducirse hasta en un 80% el riesgo de accidente. Un accidente, si te cruza un jabalí, como he dicho antes, no lo vas a poder evitar. Pero incluso en ese caso, si tienes realmente una buena formación, a lo mejor eres capaz de dominar la situación. O sea, yo confío en este aspecto, ¿no? De la formación para reducir la mortalidad. Todos debemos de implicarnos y las empresas creo que tienen mucho que hacer. Las autoescuelas, las organizaciones, las empresas, las instituciones, los colegios, o sea, la formación vial para mí es, como he dicho desde un principio en la exposición, que para mí es lo más importante. Perfecto. Y la última pregunta que vamos a responder hoy es para Neus, que dice así: ¿cuál sería la mejor forma o manera de sensibilizar la alta dirección con estos temas, sobre todo por su responsabilidad legal y social, si no cumplen o garantizan un entorno seguro para las personas? Bueno, yo tengo claro que estamos en momentos en los que tenemos que hacer ver a esos CEOs, a esos responsables de las organizaciones,
que detrás está claro que una empresa tiene un objetivo que es productivo y económico, si no, no estaría, no existiría. Pero al final, cuando hablamos de los accidentes, no es un tema de costes tan brutal, ¿no? Porque al final, cuando una persona de tu organización se accidenta, no es solo el coste de la baja o es el coste de los seguros, es que y todo ese conocimiento que desaparece, todo ese conocimiento adquirido por esa persona, ese valor, hay temas que son totalmente incalculables, ¿no? Y ahí es donde la responsabilidad de las organizaciones hoy en día está en el centro, porque toca tener claro que para que mi organización sea sostenible, además de utilizar el pragmatismo de los números, tengo que tener en cuenta los otros valores. Porque si no, es posible que las personas que realmente tienen el conocimiento, o que las personas válidas para mi organización, no quieran trabajar conmigo. Esto lo vemos claro. Las empresas que invierten en formación y que desde esa visión práctica, en el día a día, cuando tú entras a una empresa que invierte en formación y ves a sus trabajadores y compartes con ellos, ellos se sienten orgullosos, felices y contentos de trabajar ahí. Entonces, si queremos que los buenos se queden y que además no tengan accidentes, tenemos que ofrecerles todo eso que necesitan para desarrollar bien su trabajo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Neu, por responder estas preguntas. Finalizado el turno de preguntas, también recordamos que el próximo lunes, 11 de mayo, tenéis una cita con Ralph Dellen y Cristina García en su webinar Prevención del estrés para aumentar la productividad. Solo me hace falta agradecer también a Inma y a Neus asistir a la invitación de NC Consulting y que compartan su tiempo y su esfuerzo. Y también, de igual forma, a los participantes que nos están siguiendo. De esta forma, daríamos por finalizado el webinar. Me gustaría destacar algunos de los comentarios que han hecho por el chat, como unos de Nancy, que nos dice: gracias por la invitación, excelente tema, conferencistas de lujo, método muy didáctico, se puede aplicar a otros temas, interesante, novedoso el enfoque utilizado para motivar el tema. Y también otro comentario de, por ejemplo, Ricardo, que dice: muchas gracias por el tema tratado, muy importante y retador. Así que os dejamos aquí en proyección en la pantalla el webinar gratuito del 11 de mayo de Ralph y de Cristina. Os enviaremos la información a través del link que os recibiréis mañana, un mail a través de Zoom, y también recibiréis información a través del correo electrónico. Este webinar también será publicado en nuestra página de YouTube, NC Consulting, y cualquier duda o consulta no duden en contactar con nosotras. Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el webinar Prevención del estrés para aumentar la productividad del 11 de mayo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.